Paz. Estamos hoy día aquí en la ciudad de Cúcuta, Colombia, en casa del respetable gurú Luis Antonio Barriga Vergel. Y en esas navidades de este año 2011 queremos enviar un saludo fraternal a toda nuestra hermandad de Asintra y a todas las demás organizaciones que componen la gran fraternidad universal en el mundo. Un saludo de paz, de armonía, de luz, de realizaciones o autorrealizaciones ontológicas para la superación de los seres humanos hacia una unión yoga y una matesis de psicología. En este año pasado terminé de escribir la tesis que corresponde a la filosofía de la nueva era, entre el pensamiento occidental y oriental, autores Aristóteles y el doctor Sir Reynaud de la Ferrer. Este trabajo especial de tesis para optar por el título de licenciado en filosofía, que quiero pues en esta fecha transmitirles la introducción de esta obra que ha sido analizada por el doctor José Pascual Mora, doctor en filosofía e historia, y me dijo que esta obra estaba bien hilvanada en sus premisas. Leo: introducción. Al tomar la categoría de la historia para desarrollar el tema de la filosofía de la nueva era, en el momento presente es preciso verificar los antecedentes de eras anteriores e incluso comparar epistemológicamente dichos ciclos cósmicos en su historicidad, en su desarrollo en el hilo del tiempo, y aún sopesar la consecuencia no sólo de su facticidad, sino en el análisis del pensamiento filosófico inserto en las ontologías de sus grandes pensadores. Como es de prever, queremos lanzar una hipótesis en el contexto de la filosofía de la historia. Si la nueva era del Aquarius tiene la posibilidad de ser reconocida en el contexto de un conocimiento integral que parta de verificaciones prácticas en sucesos que se pueden medir estadísticamente y cronológicamente. Para fundamentar este hecho es que recurrimos a la ciencia de la astronomía, en primer lugar, la cual nos explica científicamente en lo que se ha dado en llamar el movimiento de la precesión equinoccial, del cual parten los ciclos cósmicos. Estos ciclos cósmicos no son una utopía, sino que se originan del movimiento del Sol a través de la eclíptica en su movimiento aparente 1 grado cada 72 años, en su trayectoria por la eclíptica, cortando en el punto vernal en el equinoccio de primavera, cortando el plano ecuatorial, marcando los ciclos astronómicos de 2160 años aproximadamente,
La sumatoria de estos ciclos de 2161 nos da la suma de 25.920 años, lo que se ha dado en llamar el año de Platón. Ahora bien, al elaborar esta tesis de la filosofía de la nueva era en el contexto del pensamiento occidental y oriental, quiero explicar que está presentada en dos partes, en 9 capítulos más la conclusión. Indudablemente, en la introducción explicaremos todo lo referente a la nueva era y lo referente a la cosmobiología como una materia indispensable para comprender en todos sus significados lo que esta era cósmica representa para todo el género humano y la civilización actual. En la justificación explicaremos otros aspectos de la nueva era y el porqué de la comparatividad Aristóteles y el pensamiento del doctor Sir Raynaud de la Ferrière, científico francés del siglo XX, en relación con la teoría de la naturaleza como tal, y por qué intervienen los filósofos presocráticos incidiendo en sus teorías, tales de Mileto, con su principio constitutivo de que la vida tenía su origen en el elemento agua. Para Anaxímenes era en el origen el elemento aire. En cambio, para Heráclito lo concebía en el pantarrey, en el todo fluye, en fuego. Y para Empédocles, el de Agrigento era el elemento tierra. Después, Aristóteles, en su obra de la Metafísica, quien nos menciona a estos filósofos presocráticos en los cuales se fundamenta la teoría de la naturaleza. ¿Por qué esa comparatividad entre el pensamiento del doctor Raynaud de la Ferrière? Para esta fundamentación tomamos a Jesús Monsterin, quien nos habla de la materia, y en relación con Aristóteles, exponiéndonos esa identificación con la misma naturaleza, diríamos científicamente, en la modernidad. El doctor de la Ferrière nos ubica en el campo de la biología, incidiendo en el átomo, en la misma energía atómica, y diciendo: saber que la naturaleza es una, pero es mejor saber cómo es una. Es decir, la naturaleza inmersa en el átomo, en el hidrógeno, en el oxígeno, en el nitrógeno, y así sucesivamente hasta el átomo 108 de Mendeleev. La nueva era de Aquarius nos presenta grandes cambios y transformaciones en el comienzo de la vida de los seres humanos, como lo explica el doctor Sir Raynaud de la Ferrière, astrónomo del siglo XIX. Este científico nos dice: estos son cambios y transformaciones que producen cada vez que el Sol, en el equinoccio de primavera, cambia de signo zodiacal. Esa verificación es fácil para aquel que posee algunas nociones de astronomía. La precesión de los equinoccios es el movimiento lento en el cual, en el equinoccio de primavera, el 21 de marzo, la posición del Sol se encuentra desplazada en relación con la posición del año anterior, en la misma fecha. De hecho, se trata más bien de un movimiento aparente, producido en realidad por el movimiento del eje de la Tierra, que traza un lento eclipse a través del cielo en más o menos 26.000 años. Astronómicamente, según la precesión de los equinoccios, al recorrer el Sol 1 grado cada 72 años, entra a 0 grados del signo del Aquarius el 21 de marzo de 1948. Pero sabemos que una era puede manifestarse mucho más antes,
como el verano puede adelantarse el 21 de junio. Por lo mismo, con el clima equinoccial, del cual el ciclo de Acuarios ofrece ya sus características en nuestra época. Simbólicamente se registran los efectos que son propios de esa parte del zodiaco: fraternidad, espiritualidad, movimientos universales, ensayos de acercamiento en gran escala, todos ellos indicios del espíritu acuariano que desde hace años se hace sentir. Tales premisas del doctor Serge Praggnot de la Ferrière, científico y filósofo e historiador, no solo en la facticidad de los pueblos, sino en ideologías y doctrinas comparadas, en su historiografía de 100 obras de su pluma, nos dan la idea de que la era de Acuarios tiene grandes avances en el campo de la ciencia, de la tecnología y de la búsqueda de la verdad. Al investigar la obra del profesor Francisco Bravo, nuestro querido profesor de la filosofía de la UCB en Universidad Central de Venezuela, en su obra Taylor de Chardin, su concepción de historia, capítulo 2, Conciencia histórica presente, leemos: en verdad que en todas las épocas del hombre ha creído hallarse en una encrucijada histórica, pero hoy no se trata de una simple impresión, menos de una ilusión como lo ha ocurrido a menudo en el pasado. Hoy es preciso rendirse a la evidencia de que la humanidad acaba de entrar en lo que constituye probablemente el mayor periodo de transformación que haya conocido nunca desde su nacimiento. La era de Acuarios, la era de la comunicación por excelencia, es la era del altruismo, la era de la electrónica, es la era de las grandes transformaciones bruscas y brutales, la era de los cambios, el campo de la política, de las ideas sociales, de la transformación del arte en todas sus dimensiones, de la transformación de las religiones, de la transformación de la ciencia, del cambio de las leyes sociales, de la transformación del cambio alimentario del ser humano por una alimentación lacto-ovo-vegetariana que le ayude a evolucionar conscientemente bajo un régimen sano y sabio que le libre de las enfermedades en general, junto a la práctica de la ciencia yoga, ejercicios diarios de respiración rítmica y de las asanas y posturas que se implican automasajes a las glándulas endógenas, se mejora la salud física y mental, como se obtienen beneficios de armonía y de paz para una conciencia universal. La nueva era de Acuarios es una de las etapas de mayor evolución en la que el ser humano haya vivido dentro del concierto de rondas cósmicas de 25.920 años en el curso de millones y millones de años. Hay un mecanismo de preparación para estos ciclos cósmicos. Ejemplo fue en el siglo XX cuando Thomas Edison inventó la bombilla en Estados Unidos. Esta aplicación del descubrimiento de la electricidad regida por el planeta Urano, que es el regente de signo de Acuarios en la nueva era, este invento uraniano iluminó la noche del hombre, cambió la vida social y la sociedad amplió su círculo en el contexto de una industrialización que abría campo internacionalmente, que se abría campo internacionalmente. La electricidad y la electrónica dieron curso al desarrollo de la aviación por los hermanos Wright, cuyos aviones se desplazaron encima de los mares en el año 1914. La era de las comunicaciones impulsó mayormente gracias a los automotores, a las vías férreas, la unión de los pueblos, de la tierra y las naciones.
Las gentes de Acuario serán diferentes a las de Piscis, la era que finalizó en 1948. Acuario representa una época de grandes cambios vertiginosos, una era de dinamismo, una era espacial. El dominio es el dominio del elemento aire, de la astronáutica, posibilitará los vuelos espaciales y quizás el contacto con otros mundos. Dentro del contexto de la tesis nos ocupamos siguiendo el hilo de la filosofía de la historia y haciendo énfasis en los filósofos de la naturaleza, en su asombro cosmogónico, como son Tales de Mileto, en su famosa teoría del principio de la vida que se constituye en el elemento agua, como lo dice Anaximandro en su principio indeterminado, en el Hypeiron, en el Argén, en el principio ilimitado, que no tiene fin. Otro de los presocráticos, Anaxímenes, nos dice que ese principio de la vida es el elemento aire. Él concluía la tierra como un globo sostenido en el aire. Sin embargo, surge Heráclito y nos habla del Panta Rei, el todo fluye. Nos dice que no podemos bañarnos en un río una sola vez, pues el agua fluye tan rápidamente que no podríamos hacerlo por segunda vez. Conociendo que es el fuego, ese principio de la vida, surge entonces el famoso Empédocles y nos habla de 4 elementos, agregando la siguiente elemento, la tierra, que ellos, los elementos, van uno tras otro como en una carrera, diríamos, biológica, agregando 2 más en el amor, es el amor, la ley de atracción, y el odio, la ley de repulsión. Estos elementos se reparten el mundo. Agradecemos pues nuestra atención a estos temas y continuaremos dando otras partes de esta tesis para informar a toda la hermandad acuariana y la hermandad de Asintra y en general a todos los seres que nos quieran escuchar y profundizar en este tema. Con el saludo de los esenios, paz, luz en la mente a los hombres y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad.